Buenos días, chicos. Juliana, buenos días. Wendy, buenos días. Valeria, buenos días. Ana, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Sin antes a todas las señoritas que se encuentran aquí, que tengan un lindo día. Feliz Día Internacional de la Mujer. Que no sea solo hoy el día donde se les tenga que dar un reconocimiento, sino más bien que es todos los días donde se debe dar mucho respeto y reconocimiento de toda la capacidad que tienen las señoritas y la mujer en general. Que cumplan sus sueños, que cumplan sus metas, que es lo más importante que ustedes tienen que lograr. Ustedes son capaces de todo y también para todos
para todos mismos. Todos somos perfectamente capaces. Pero en este día que tengan un lindo día, chicas. Vamos a comenzar. Ya, listo. Les voy aquí a pedir primerito antes de empezar. Uy, perdón. Yo me confundí ese día, perdón, en la respuesta en la última clase. La respuesta no es de abiogénesis, sino la respuesta esta es la teoría de la biogénesis. Les pido, por favor, les pido una disculpa, porque tal como habíamos visto, esto se basaba en la teoría quimiosintética, y la teoría quimiosintética explicaba la primera vida, o el origen de la vida con la teoría de la biogénesis. Entonces aquí les pido una inmensa disculpa, no sé por qué me confundí así de feo. Eso es teoría de la biogénesis. ¿Por qué? Recordemos otra vez, porque hablaba de formar compuestos en una atmósfera bien fea, una atmósfera con radiación solar, con tormentas eléctricas, con mucha energía geotérmica, donde solo había amonio, dióxido de carbono, óxido de carbono, y en base a esa energía se formaban compuestos, y eso habíamos dicho que era la teoría quimiosintética de Oparin y Haldane. Y esa teoría era la que explicaba el primer origen, o a la primera vida dentro de para la primera vida para la teoría de la biogénesis que hizo Pasteur. Entonces, por favor, ahí era biogénesis, una inmensa disculpa. Kevin, Jesse, tienen el micrófono prendido. ¿Desean preguntar algo? Jesse Aguilar. ¿No? Entonces te muteo, por favor, por si acaso. Es que no hay nada que quieras preguntar. Ya. Entonces seguimos. Según la teoría de Oparin-Haldane, la Tierra primitiva estaba saturada de sustancias como metano, vapor de agua, entre otros. Debido a que las concentraciones de oxígeno libre en la atmósfera eran se formó una atmósfera reductora en la que las moléculas tienden a donar electrones, así junto con la radiación solar y la energía de los rayos, gases y el agua reaccionaron entre sí para formar los primeros monómeros orgánicos como aminoácidos y esto eso no tiene nada que no sepan. Primera, La B. la B. La B de burrillo. ¿Por qué? Recordemos que la atmósfera estaba así, llena de ¿qué? Dióxido de carbono, metano, el CH4 y el vapor de agua y compuestos de nitrógeno, el amoníaco. Porque si recordamos la fórmula del ozono es que O3, entonces claramente habíamos dicho que el ozono no se formaba sino hasta después, junto con el oxígeno que se llenaba. La atmósfera no tenía oxígeno, ni en forma de oxígeno de O2 ni O3, no existía. Por eso era que dice que las concentraciones de oxígeno libre eran muy bajas. ¿Ya? Solo con eso ya podemos contestar. Ahora bien, esta parte de que la atmósfera era reductora, ¿quién no sabe qué es una reducción? O quién o ya sí le explicó su profe de química, les explicó creo, según los PDFs que veía. Ya les explicó el profe de química que es una reacción redox, una reducción. Si sabe, alguien que me diga por favor qué es una reducción.
Una reacción de reducción, una reacción química de reducción. ¿No? Una reacción química de reducción. Recuerden siempre, reducción es ganar electrones, oxidación es perder. Entonces, ¿qué hace referencia con esta atmósfera? Que la atmósfera tenía una gran capacidad una gran capacidad para que los nuevos compuestos que quieran formarse ganen electrones. ¿Sí? Entonces, la atmósfera se hizo un medio reductor porque le iba a dar al resto, le iba a dar a los otros compuestos muchos electrones. No están, así no se acuerdan esto, pero solo teniendo en cuenta lo que primero sabían. Solo teniendo en cuenta esto de aquí, esta historia, esta secuencia que comenzaba con cuáles son los que tienen, uy, cuáles son los primeros compuestos que tenían y cómo iban ganando y sabiendo después que no había nada de oxígeno, solo acordarnos eso, ya pueden saber. O sea, es netamente es una copia ¿cómo decir? Una explicación de lo que nosotros ya hemos visto en pasos secuenciales. Por eso sabíamos que había compuestos que tenían lleno de amoníaco, ¿sí? Que la concentración de oxígeno era muy baja, que después se formaron concentraciones de oxígeno gracias a las bacterias fotosintéticas, después se llenó de oxígeno, y por último, esta, que dice que formar los primeros monómeros. Y ahí viene la pregunta. Así no les hayan explicado. Bueno, esto yo les expliqué yo, así que por eso puedo preguntarles con seguridad. ¿Qué es un monómero? O la reunión de monómeros, ¿qué forma? Solo en términos generales. La reunión de monómeros forma esto, sin importar el monómero que sea. Dinos, Mel. Perdón, se aplastó. No te preocupes. Vamos. La reunión de monómeros, ¿qué forma? ¿Se acuerdan que yo les dije? Los monómeros, en general, forman estructuras llamadas macromoléculas o polímeros. Y teníamos 4 macromoléculas o polímeros. Y al igualmente teníamos 4 monómeros. Esto sí no pueden olvidarse, esto sí necesito que sepan. Ya les dije yo, ya les expliqué qué eran los monómeros y qué eran y qué formaban. Vamos, el primer macromolécula. Yo les voy a dar una macromolécula y un monómero. Más de eso ya no les voy a ayudar. Les voy a poner aquí carbohidratos, que era una de las macromoléculas. Les voy a poner aquí ácidos grasos, que era uno de los monómeros. Listo, los carbohidratos son la macromolécula o polímero. Los monómeros de los carbohidratos, ¿cuáles son? Abigail, tienes el micrófono encendido. ¿Cuáles eran los monómeros de los carbohidratos? Los monosacáridos, no. Perfecto, María Fernanda, perfecto. Los monosacáridos, eso habíamos dicho. ¿Cuáles son las otras macromoléculas que faltan aquí? O díganme un polímero o díganme un monómero y el polímero o macromolécula que forman.
por chat o por pueden ser el micrófono. Estoy con ambas cosas atento. Pero este sí, pero, disculpen la insistencia, pero esto sí no puedo dejar que no sepa. Tienen que saber. Y ya les dije, ya les expliqué. No hay carrera donde no El deben... eteno, profe, no. ¿Perdón? El eteno. No. Eso es una parte más química que lo enseñó el profe de química. Yo soy un poquito más general. Son cosas así. Estas cosas son así. O sea, es Aminoácidos. perfecto. ¿Y qué forman los aminoácidos, men? Proteínas. Muy bien, Jonathan también ya lo había dicho. Aminoácidos. El aminoácido es del monómero. Esos Y ácido nucleico. son proteínas. Perfecto. ¿Qué es el ácido nucleico? ¿Macromolécula o monómero? Macromolécula. Macromolécula, muy bien. Perfecto, Matías, también. Ácido nucleico. ¿Y quién es? Matías, por lípidos, ¿qué son? ¿Macromoléculas o monómeros? Macromolécula, muy bien. ¿De quién? ¿Y quién forma la macromolécula, Matías? ¿Cuál es el monómero del lípido? El más chiquito de los que los forman. Ácido graso. Perfecto, el ácido graso. Entonces aquí está un lípido. ¿Y cuál es el monómero? Nos falta del ácido nucleico, Mel. Alguien había dicho. ¿Cuál es el monómero del ácido nucleico? Nucleótidos. Perfecto, nucleótidos. No pueden olvidarse eso jamás. No hay, por lo menos en los prepos mandan siempre nociones básicas de esto. Esto sí jamás pueden olvidarse. Los monosacáridos forman carbohidratos, los aminoácidos forman proteínas, los nucleótidos forman ácidos nucleicos y los ácidos grasos forman lípidos. Eso es fundamental. No pueden olvidarse esto. Y es debido a eso, es que nos dice la pregunta, los primeros monómeros, como aminoácidos y, ¿sería correcto elegir las opciones que digan ADN? Si está hablando, No. eso, porque está hablando de monómeros. Y los ácidos nucleicos, en este caso ácido desóxido nucleico, es una macromolécula o polímero, no un monómero. Por eso debemos coger el que le forma los primeros nucleótidos. Y es algo que nosotros ya habíamos visto, porque incluso cuando se empiezan a formar los primeros nucleótidos, el primero que se formaba no era ADN, el primero que se formaba era ARN, incluso. Así que por todas esas razones, no, no, no es esa la respuesta. Y la opción es la B, que habíamos bien dicho, amoníaco con bajas concentraciones de oxígeno en cualquiera de sus formas, sea oxígeno molecular u ozono, y nucleótidos, porque esos son monómeros. No pueden olvidarse de eso jamás. La mayoría de preguntas vienen en relación a esta, porque esta es la más compleja de las teorías. Así que si ustedes se acuerdan clarito las condiciones que les había enumerado ese día, con tales condiciones estaba, esto había pasado y esto pasaba, y en este orden no tienen absolutamente ningún problema. Ninguno. Listo. Oparin y Haldane postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora, con una cantidad baja o nula de oxígeno libre, por lo que los organismos que en aparecer fueron espacio. Sin embargo, antes de que se formaran las condiciones climáticas extremas, hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales, como aminoácidos y nucleótidos, que se acumularon en los océanos para formar una sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron que contienen coloides en cuyo interior quedaban encerradas diversas macromoléculas.
Estos serían los precursores de los primeros organismos. Tal como nosotros lo habíamos mencionado, tal igualito. Ustedes saben las pautas del orden exacto en el que va. Todos los enunciados, ustedes ya lo pueden resolver con ese orden que vimos. En este orden se formaron las cosas. Primero, antes que eso, David, estás con el micrófono encendido. ¿Tenías una pregunta? David. Si le puede apagar, profe. Ah, sí, por eso preguntaba. Discúlpame, te voy a silenciar, ¿ya? Cualquier cosa me dices nomás, por favor. Gracias. Primero, lo que ya vimos en la primera parte de acá, en esta que, discúlpenme, después. Perdón, era acá anaeróbico. Vamos a dejarles acá. Primero, cantidad baja o nula de oxígeno libre. Ojo, no hay oxígeno. Oxígeno 2, no hay. Ahí viene la pregunta. Los primeros, existen dos formas de hacer metabolismo, ¿no es cierto? Una que depende de oxígeno, un vistito ahí, y la otra que no depende. ¿Cómo se llama la que depende de oxígeno? ¿Qué metabolismo es? Aerobio. Aerobio, perfecto. ¿Y la que no depende? Anaerobio. Muy bien, excelente. Excelente también, Julián. Entonces, si dice que existía una cantidad baja o nula de oxígeno libre, los primeros organismos serían aerobios o anaerobios. 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 La Exacto. D sería. No pueden ser aerobios jamás, porque no hay oxígeno, hubieran muerto. No estuviéramos aquí según se pedía. Imposible, imposible. Jamás hubiéramos estado aquí si hubiera sido anaerobios. Así que nos quedaron las opciones de anaerobios. Y los primeros que se formaban, ¿cómo se llamaban? Que tenía un nombre clarito, característico. Coacervados. Eso dijo Parin y Haldan, y eso era lo que formaba el primerito. Células eran después, primero eran los coacervados, ¿sí? Que tenían una forma, una estructura característica los coacervados. Tenían membrana, sí, pero no era que eran células completas. Solo eran primeras estructuras con membrana y con, como dice ahí, varias macromoléculas, lo que habíamos mencionado, que ya encerraban ahí sus ácidos nucleicos, algunas partes, pero no tenían todavía una estructura completa para decir es una célula. Perfecto. Vamos a ver. Relaciona el postulado de la teoría de la evolución darwinista con los ejemplos que nos representan. Ojo, nosotros hicimos la diferencia entre selección natural y ancestro en común. Recordemos que el ancestro en común era un antecesor de varias de una especie que a partir de ese se diferenciaban varios tipos de especies dependiendo de las poblaciones y las necesidades que presentaba. En cambio, selección natural era uno de los tres postulados de Darwin, donde se decía que las poblaciones que se podían adaptar de mejor manera a las condiciones donde vivían son las que sobrevivían y el resto morían. ¿Ya? Uno de los primeros homínidos, el Australopithecus sediba, apareció en África hace 2 millones de años. ¿Ancestro común o selección natural? Ancestro común. Muy bien. Un estudio de Oca. Un estudio demostró que una larga secuencia de ADN en el Tyrannosaurus rex es la misma que presentan las aves actuales. ¿Ancestro común o selección natural? Ancestro común. Ancestro común, exacto. ¿Por qué? Porque nunca están diciendo
Porque jamás está... Maribel, tienes el micrófono encendido. Pensé que iba a preguntarme algo. Muy bien, Matías, también lo respondió Matías. ¿Por qué el ancestro en común? Porque jamás está diciendo que se adaptó a nada, simplemente está diciendo que es el mismo, que del mismo ancestro, que del mismo antecesor, que el tiranosaurio Rex, comparten todavía una cantidad de ADN con las gallinas actuales. Jamás está diciendo que se adaptó a nada, absolutamente nada. Y van a ver los ejemplos de la otra parte que sería selección natural. Los leones marinos machos pelean a muerte con sus contrincantes y solo aquellos que los colmillos más largos y fuertes se quedan con las hembras. Selección natural. Exacto. Esa es la diferencia. Es clarito cómo se puede diferenciar. Las conejas de las praderas han desarrollado el hábito de enterrar a sus crías para esconderlas de los depredadores, como lobos y águilas. Selección natural. Selección natural. Perfecto. Selección natural. Perfecto. Muy bien, Kevin. Y ahí tenemos. Tal como dijo él. No se olviden jamás, selección natural son las cosas que van a hacer para adaptarse a sobrevivir. ¿Sí? Las poblaciones que mejor se adaptan por esta razón, por cuál razón, son las que sobreviven y las que pueden existir. ¿Sí? El ancestro en común es un antecesor que comparte rasgos con los actuales, pero es un antecesor. Siempre va a ser un antecesor. Siempre. El experimento clásico de Miller-Stanley demostró que las biomoléculas podrían sintetizar a partir de los gases de la atmósfera primitiva. Para esto construyó un aparato para simular el sistema atmosférico de la Tierra primitiva y sintetizar moléculas orgánicas. Seleccione los gases usados en el experimento. Este experimento clásico de Miller-Stanley es la de... Pero fue, sí tiene razón, me parece, déjame ver. Pero fue el experimento que confirmó la veracidad de la teoría quimiosintética de Oparin y Halda. Entonces lo que ellos hicieron es replicar estas condiciones de aquí, estas, en un matraz. Le pusieron esos gases, luego le hicieron pasar por un circuito, le ponen luego vapor de agua, luego le pusieron descargas eléctricas y al final terminaron formando aminoácidos. Entonces dijeron, y eso es la base del procedimiento científico, que todo lo que es ciencia, para que sea aceptado, tiene que poder replicarse y tiene que ser aplicado siempre. Entonces, ellos pudieron replicar y confirmaron lo que dijeron Oparin y Halda, que si teníamos estas condiciones y lo aplicábamos, energía geotérmica, energía eléctrica, de descargas eléctricas, ellos aplicaron descargas eléctricas, no podían aplicar geotérmica, no tenían las capacidades, pero sí las descargas eléctricas, y le añadían el vapor de agua, todo eso llegaba y formaba aminoácidos y ellos lo confirmaron. Ese es el experimento de Stanley Miller. Entonces, siempre que lean este experimento, están leyendo de la teoría quimiosintética. Así que como nos dicen que simularon el sistema atmosférico de la Tierra primitiva, nosotros ya sabemos exactamente qué es lo que tenían ahí. ¿Sí? Primerito, oxígeno tenían ahí. Oxígeno, según la teoría, la atmósfera era rica en oxígeno. No. Entonces eso ya se anula de por sí. Entonces, solo conociendo eso, que ahí no puede existir oxígeno, ya pueden hacerlo. Primero, ¿existía metano? Sí. ¿Existía amoníaco? Sí. Aquí es donde pueden confundirse. Que tal vez dice, pero sí existía nitrógeno también. Pero ahí está el Eso. ¿El amoníaco cómo se forma? NH. Exacto. Entonces, ahí está el nitrógeno que dijimos. Nunca dijimos que estaba en forma de nitrógeno libre. Ojo. Siempre, todos hacen referencia a que está en forma de esto. De un compuesto. Es metano, amoníaco.
aparte el hidrógeno. Por eso es esta respuesta. Metano, hidrógeno y amoníaco. Solo deben saber y recordar siempre eso. ¿Se acuerdan las condiciones principales de esa teoría? Y saber que el experimento de Miller Stanley confirmó esa teoría. Ya está hecho. En el laboratorio de biología que una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento realizado por Stanley Miller y Harold Urey, quienes demostraron que biomoléculas esenciales para la vida como los aminoácidos se pueden sintetizar al simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Si el experimento resultaba bien, se demostraría que compuestos, mediante un proceso de polimerización, dieron lugar a macromoléculas que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y genera un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas que luego formarían con las mismas características químicas actuales. Ya. Entonces, ya sabemos de qué estamos hablando. Ya sabemos que es de la teoría quimiosintética. Ahora viene la pregunta. Si el experimento resulta bien, se demostraría que compuestos orgánicos. Según la respuesta, que es orgánicos. Esa es la respuesta. Pero ahora vamos a analizar. ¿Qué gases había aquí? Había metano. A ver, perdón. Acá mejor. Había metano. Había amoníaco. Había dióxido de carbono. ¿Verdad? No todos esos compuestos son orgánicos. El metano no es orgánico. La característica para que sea un compuesto orgánico es que tenga con carbono dentro de su interior. Así que aquí puede existir una pequeña confusión entre que también existe amoníaco. ¿Por qué debería ser orgánico? Si el amoníaco no es orgánico y es un elemento de una parte fundamental, al igual que el dióxido de carbono. A la diferencia que el dióxido de carbono, si es orgánico por la presencia de carbono, al igual que el metano, que es CH4. Estos dos podrían aplicarse y decir, sí, son compuestos orgánicos, pero ¿y el metano y el amoníaco? El amoníaco no es bajo ningún punto. Pero dice que se mezcla. Pero el amoníaco también se mezcla. El amoníaco también se tiene que mezclar entre ellos, por si no se podrían formar. Dice que cuando el amoníaco es mezclado, se forma un compuesto orgánico. ¿Verdad? Eso. Cuando se logran, el punto aquí es no olvidarnos lo que hicieron los compuestos. Porque esos compuestos a la larga se mezclaron entre sí. Ya empezaron a formar cadenas mucho más grandes de nitrógeno mezcladas con carbonos. Por ejemplo. El carbono tiene 6, sí tiene para 6. Por ejemplo. Y ya empezaron a formar, a partir de estas, se empezaron a formar los otros compuestos orgánicos. Pero esto ya al momento de mezclar con el carbono, ya empezaron a tener la característica de ser orgánicos. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, porque por el metano, por el amoníaco, nosotros podemos decir, son inorgánicos todos. No, pero recuerden siempre la primera clase de química orgánica. Química orgánica habla del estudio de compuestos hechos de carbono. Así que al principio, todos sus compuestos se van a mezclar. ¿Ya? Y como todos sus compuestos se mezclan, tenemos que pensar en que son orgánicos.
Obviamente, y el orden ustedes ya saben, siempre será primero ARN y después ADN, porque es mucho más complejo, mucho más difícil de tratar con sus propiedades y sus funciones. Primero ARN, luego ADN, siempre, siempre, siempre. Pero mucho cuidado con eso, mucho, mucho cuidado. Otro, igualito. Yo solo voy a leer, es igual, ancestro común y selección natural. Yo voy a leer y ustedes me dicen la respuesta. Las aletas de las ballenas tienen una forma pentadactilar, igual que a las extremidades de los tetrápodos terrestres. Ojo, estaba hablando de algo. Ancestro común. Ancestro común. Que, Es la B. a ver. Ya. Muy bien. Los gallos han desarrollado unos apéndices óseos llamados espuelas que se usan como armas contra otros ejemplares en las peleas por territorio. Selección natural. natural. Perfecto. Un estudio demostró que una larga secuencia de ADN en el tiranosaurio Rex es la misma que presentan las aves actuales. Ancestro común. Por último, entonces sería selección natural. No se olviden, por favor, siempre selección natural nos hablan de estrategias que tienen o formas de adaptación que tienen para sobrevivir. ¿Sí? Por eso dice apéndices óseos que son por peleas por territorio. En la selección natural se predice que en 30 años el leopardo deberá adaptar, aquí está, de adaptar sus medios de caza o no podrá alimentarse de la presencia de hienas y leones. Selección natural. Busca la forma de adaptarse para sobrevivir. Ancestro en común. Todo lo que haya sido con anterioridad. Ya vimos el tiranosaurio rex que formaba como antecesor de las aves actuales. ¿Y a qué se refiere esto de las aletas de las ballenas? Tiene una forma pentadactilar igual al de las extremidades de los tetrápodos terrestres. Para eso tenemos que recordar este grafiquito de que hablaba de los cetáceos. ¿Cómo eran los cetáceos actualmente? ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Sí? Eso es ancestro en común. Ojo, no hay que mezclar esto porque la respuesta aquí es lamarquismo. Porque se destruyó ¿cómo es? Se destruyó ¿cómo es? Una extremidad que ellos ya no usaban. Porque recordemos que aquí estaba hablando de extremidades traseras y los cetáceos no tienen extremidades traseras los actuales, solo tienen aletas. Y a eso se referencia, que estas aletas se parecen bastante a como tenían antes, por líneas filogenéticas. A esto se refiere. Ellos eran tetrápodos anteriores. No confundirse, por favor. Y por eso hace referencia a que esto es ancestro en común. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor. Antes de avanzar más. ¿Qué no se entendió? ¿Qué no se comprendió? ¿Ok? Nadie. Sigamos. Es una teoría sobre origen de la vida que propone que esta surgió a partir de... Antes de la misma que hicimos. Fueron tales resistentes a condiciones adversas y... Es el mismo que vimos al principio. En la actualidad, la mayoría de las moléculas orgánicas tienen una vida corta, ya que son digeridas por los seres vivos. Sin embargo, la atmósfera primitiva carecía de
Lo que permitió que las moléculas orgánicas no estuvieran expuestas a amenazas y que se combinaran moléculas orgánicas simples, como para formar moléculas orgánicas más complejas acumuladas en los océanos de la Tierra primitiva. ¿Qué había poco? Oxígeno. ¿Y qué fue lo primero que se formó? Cuando ya colisionaron todos los compuestos que habían ahí. Aminoácido. Aminoácidos para después formar proteínas. Eso. Recuerden siempre, ese experimento decía que había poco oxígeno y de ahí lo primero que se formaron fueron aminoácidos. Aminoácidos, proteínas, las proteínas se diferenciaban en varias cosas y ahí recién empezaba a formar el resto de macromoléculas, ¿sí? Pero lo principal eran proteínas que se formaban a partir de los primeritos aminoácidos. Por favor, no pueden olvidarse de eso. Listo, vamos a ver si es que me entendieron en general las teorías. Aquí me olvidé justo de mencionarles una, la teoría de la panspermia. Y esa, al igual, bueno, no es nada complicado, sino que hace referencia a que todo viene del espacio exterior, la vida. De la explosión del Big Bang. No. Y hace referencia a que viene del espacio, o sea, literalmente, somos seres de otro planeta. ¿Han visto algún dibujo animado de que diga que nosotros somos producto de que alguien vino y dejó una semillita aquí, o somos otras especies de otro planeta? A eso hace referencia. Porque, digan, Kevin. Yo no he visto yo he visto más en documentales eso de que la vida viene de otro planeta, pero no sé si sea algo verídico, como quien diría. Eh, para decir ahora que que venimos de otra parte de otras galaxias, tendríamos que tener una especificación de la vida, cómo sería hace comienzos atrás. Y para lo que ahora en la actualidad hay mucha información, creo que no es teoría de que vinimos de evolución del mono, sino que es de una raza avanzada de alienígenas, se podría decir. Exacto, justo eso que dijo Kevin, eso es la panspermia, que viene del espacio exterior. Y existen, cada uno tiene sus pruebas, o sea, ponerse a debatir eso es decir, es entrar en tema de controversia, tal como lo dijo Kevin, porque hay bastantes pruebas que dicen una cosa y otras pruebas que dicen otras cosas. Y ¿cómo saber qué es la verdad? Entonces, si me preguntan a mí, hay muchas cosas muy interesantes, como que todas las civilizaciones describen básicamente lo mismo, ¿no? Absolutamente todas, las civilizaciones antiguas. Pero a eso se referencia la teoría de la panspermia, que viene del espacio exterior. Vanessa, no entendí lo que me escribiste en el chat. ¿De qué es la referencia? Esa. Todos ya pusieron su respuesta, ya pusieron algunas personas su respuesta. Vamos a ver. Creacionismo. De un ser divino, de una deidad, es la que lo formó todo. ¿Una atmósfera primitiva permitió la formación de los primeros combustibles? No. ¿La vida se formó por una fuerza divina? Sí. Eso es creacionismo. Panspermia viene del espacio exterior. ¿Ya vimos que era esta? Sí. La vida llegó de nuestro planeta desde el espacio exterior. Así. Tal cual. Así es como se maneja la panspermia. Hace referencia a que viene de otros países, tal como lo que dijo que viene de otros países, de otras galaxias, pero espacio exterior. No hace referencia al Big Bang, sino del espacio exterior. Porque el Big Bang dice que por una acumulación de gases se formó la Tierra primitiva. Y la Tierra primitiva es la que toma como base Oparin y Haldane para realizar su experimento, para sacar su teoría. Generación espontánea, una atmósfera primitiva de formación, no. La vida surge a partir de cualquier materia prima no viviente e inerte. Eso es generación espontánea. Y la quimiosintética que hemos estado viendo, la que más compleja es y la que más hemos estado revisando. 1B, 2C, 3D y 4A. Tienen toda la razón, es la B. Ojo, no confundirse. Quimiosintética es la más compleja, es la más larga, la que más detalles tiene, la que más deben saber. El resto son pura idea, ni siquiera se logran desarrollar. Obviamente, si hablamos de cada una teoría del creacionismo, pues
estaríamos topando temas de todo lo que ustedes conocen como religión. Si hablamos de panspermia, tal como dijo Kevin, es un tema muy largo que por lo menos aquí no nos sirve conocer ningún tipo de detalles, sino la idea fundamental que viene del espacio exterior. Y la generación espontánea, que fue la primerita en salir y que decía que la vida se forma de la nada, en cualquier materia. Pero que ya recordarán ustedes que fueron dos experimentos, Francisco Redi y Pasteur, los que refutaron esa teoría, y de ahí sale a partir de Pasteur la de la biogénesis, que es confirmada que es fundamentada con la quimiosintética. Ojo, no se olviden de eso. A lo largo del tiempo, las teorías de evolución han representado un modelo científico que han permitido describir la transformación y la diversificación de las especies desde su origen. Relaciona el autor con cada postulado. Recuerden que eran 6, 3 de Darwin y 3 de Lamarck. Primero, los organismos tienen una tendencia innata, ojo, al automejoramiento. Automejoramiento. Ahí está la clave. ¿Eso es de Darwin o de Lamarck? Ese es de Lamarck. Perfecto, Jairo. Ese es de Lamarck. ¿Cuáles eran los 3 postulados de Lamarck? Que mejoran sus caracteres a voluntad, los mismos organismos, la transmisión de los caracteres adquiridos, y la primera que siempre me olvido. Y la primera que era... la segunda, que era el uso y desuso de los órganos, generan una potenciación o una atrofia de estos. Los 3 postulados de Lamarck. No se pueden olvidar. Segundo, las especies son estables y se originaron por creación divina. No, esto está hablando de una teoría de origen de la vida, ¿no? Por eso dice origen, no. Las especies descienden de un antepasado en común. Darwin. Darwin. Recuerden siempre los 3 postulados de Darwin. Adaptabilidad, variabilidad, selección natural, y a partir de esos genera un concepto del ancestro en común. Sí, pero él fue el que expresó eso. 1C, 2A. No se pueden olvidar los 6 postulados de ellos. No se pueden olvidar, por favor. Pero ahí se puede confundir también entre la A y la C con la teoría de Lamarck o con la teoría de Darwin, porque el automejoramiento influye en que, por ejemplo, en las aves de las Galápagos se adapta Pero es el pico innata. Dime, Jairo, termina de decir. para poder mejorar, por ejemplo, los picos para poder alimentarse de los animales de entre las rocas. Entonces, el cuerpo se adapta. La biogénesis, la biogenética de la ave como que se adapta a eso, porque ya nacen incluso los hijos con ese tipo de, por ejemplo, de picos. Entonces podría también confundirse en ese sentido con la teoría de Darwin. Jairo nos expresó eso. Pero hay que recordar, por supuesto, ya repito, pero hay que recordar que, como tú dijiste, los piqueros mejoran, pero, como tú dijiste, para poder atrapar lo que está en medio de las rocas, lo que está en esos árboles. Ahora yo pregunto, si es que no existiera eso, si no existiera los árboles, los frutos con esos árboles, si no existiera esas rocas, ese tipo de rocas que genera ese tipo de agujeros para comer ese tipo de animales en específico, la especie hubiera mejorado. Porque tú lo dijiste, tienes razón, tiene toda la razón, Javier, que eso transmite a los hijos, pero, son caracteres a partir de generaciones y no son caracteres adquiridos de la noche a la mañana, como lo expresó Lamarck. Además, una cosa es lo que aquí dice la clave, que es automejoramiento innato, que era lo que decía. Cuando nosotros decimos automejoramiento, las especies por voluntad propia decían voy a hacerme tal cosa. Te pongo el ejemplo. Una gallina que tiene comida en un comedero. Los comederos, todos sabemos que es un comedero y sabemos que si en el caso que le pongas bastante comida, jamás llega a topar el fondo del comedero. La gallina siempre va a comer ahí.
Pero de la nada la gallina dice, voy a hacer que mi pico, la punta de mi pico sea más fuerte. Y empieza a tener un pico más fuerte, la punta del pico más fuerte. Ahora, ¿eso sería posible? Sabiendo que la gallina no necesita eso. Jairo. Creo que o sea, podría y no podría, porque ya depende de las circunstancias que se encuentre en el ambiente. Eso, exacto. En la teoría de Darwin son el mejoramiento, pero de acuerdo al medio en el que está. Se adapta al lugar en donde está para ahí poder sobrevivir. Eso hace referencia a Darwin. En cambio, Lamarck es automejoramiento, de la nada. Así nunca hubo la razón para decir, en el caso de la gallina, voy a hacer un pico más duro. No necesitaba. En cambio, Darwin hace referencia a lo otro, que como necesita adaptarse a esa zona, a ese medio, el organismo, la especie, genera un carácter para poder sobrevivir en esa circunstancia. Y eso, ojo, con la otra parte que dice, no es innato del organismo, porque el organismo tiene que adaptarse, tiene que mutar. Ya cuando hablamos de neodarwinismo, que dijimos que ya sabíamos que las razones eran mutaciones genéticas, variabilidades genéticas, polimorfismos genéticos, pero innato no está. Si no, el organismo ya hubiera nacido con esa razón, con esa capacidad. Imagínate que tuvieran esa capacidad todos los organismos. De la nada decir voy a adaptarme. Un ejemplo, que de la nada todos los organismos de la selva ya lo vemos, pero un segundito, que todos los organismos de la selva, digamos, ganan de la nada, van a crear jorobas como los camellos para coger y reservar agua. Nunca necesitaron, y nunca necesitaron hacer eso. Ahora nosotros ahora no, perdón, vamos a ver partes. Nunca necesitaron hacer eso. ¿Por qué tienen suficiente agua en la selva, en la sabana? No, en la selva, en la jungla. Pongamos de ejemplo la jungla del Congo. Nunca necesitaron adaptarse porque tenían agua suficiente. Entonces, ¿para qué van a necesitar eso? Incluso la vegetación es de la misma manera. Nunca necesitó guardar agua. Pero en cambio vemos la diferencia en una zona donde es árida, seca, en un desierto. Los cactus atrapan muchísima agua para poder sobrevivir. Los camellos tienen jorobas de agua y grasa para poder sobrevivir. A eso hace referencia Darwin. Y por eso Lamarck, en cambio, hace referencia al automejoramiento, es decir, que de la nada ellos mismos van a decir, yo estoy en estas condiciones, pero igual voy a hacer esto. Eso es algo que no sucede, es algo que no pasa. Por eso hay que aprenderle a justo lo que tú dijiste, a diferenciar entre los medios que le está obligando a una población a hacer esto y la capacidad innata que decía Lamarck, que de la nada ya está, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo. ¿Cuál será? Uno que sé bien. Piensa. Ya. Un oso, ya averiguamos, un oso de anteojos, digamos, que de la nada nosotros le botamos a la tundra, le botamos a la tundra del Ártico. El oso de anteojos va a morir. Entonces, por lo tanto, no tiene esa capacidad innata de automejoramiento para decir, ok, voy a desarrollar más reservas de grasa y voy a poder sobrevivir aquí, tal como lo hace el polar. A eso se referencia Lamarck y Darwin. Cada uno se adaptó al lugar donde tiene que vivir por el medio en el que estaba viviendo. Y por esa razón vemos que lo del que dijo Lamarck no pasa. No hay un automejoramiento innato. El oso de la nada puede coger y desarrollar, voy a hacerme esto para poder sobrevivir. No pasa eso. Entonces, en eso ojo, eso es clave para que diferencien. Porque el automejoramiento, o sea, el mejorar por una razón propia, decir voy a hacer esto, no en ningún momento dice por influencia del medio, sino que simplemente porque el organismo dijo yo quiero hacerlo, sucede. No. No pasa eso. Porque si no, nosotros pudiéramos ir, todos los animales pudieran migrar de un lugar a cualquier lugar, cambiar su dieta, cambiar su organismo, es decir, solo concentrarse y ¡pah! Cambiar.
Por eso sabemos que eso no pasa. Eso hace referencia a Lamarck. Y no podemos confundir con lo de Darwin. Darwin es de relación al medio y Lamarck es con una razón propia. Es decir, yo quiero el organismo, voy a hacer esto por esto. Porque yo quise. Ya sabemos que no es algo innato. Ya sabemos que no es algo por voluntad propia, sino que es adaptándose al medio. Incluso eso pasa en los humanos. Las personas que tienen ciertas condiciones de vida, ciertos estilos de vida, ya se adaptan a ese estilo de vida. Pero de la nada, por ejemplo, pongámonos nosotros, algunos de nosotros, pónganse de una a correr una maratón de 50 kilómetros, pues nos morimos en el intento. Porque no estamos adaptados como está un atleta. Incluso en eso, ahí se hace referencia la parte de Darwin. Se está adaptando a las condiciones y al medio en el que está y la situación en la que está viviendo. ¿Ya? ¿Me hice entender, Jairo? Jairo. Jairo. Sí, estoy aquí, profe, sino que pasó algo y se escucha feo. Pero sí me cachaste. Sí, le comprendí. Entonces, ojo con esas diferencias. Entonces, lo uno es por voluntad y el otro es por la medio en el que van a vivir. Abigail, los 3 postulados de Darwin, ya les voy a enviar las diap, por favor, solo que no me acordé. Ya les envío ahorita las diap. En el descanso, justo en el descanso les envío las diap. Ahorita en unos 3 minutitos. Variabilidad, adaptabilidad, selección natural. Y a partir de eso, sacaron, Darwin hace la referencia del ancestro en común. Pero no es una parte de los postulados. Es algo que hizo. Un concepto, por así decirlo. Pero saca la idea del ancestro en común. Basándose en esos 3 postulados. Matías. ¿Pingüinos o piqueros? Aunque sí, los pingüinos de Galápagos son muy distintos a los pingüinos del Ártico. Los pingüinos de zonas cálidas son muy distintos a los pingüinos de zonas frías. Y eso hace referencia a Darwin. Porque cada uno se fue adaptando. O sea, la relación que tendrían las 3 cosas que dijimos de Darwin es que de un ancestro en común se dividen varias poblaciones que poco a poco se van a ir adaptando. Muchos morirán, otros sobrevivirán. Y eso a través de las generaciones, de muchas generaciones, van cambiando su forma de hacerlo. Pero de acuerdo al medio en el que están. ¿Ya? No es que de la nada cambiaron sus formas, cambiaron sus estructuras, su estructura ósea, su metabolismo, su alimentación para sobrevivir, sino que a través de varias generaciones, de acuerdo al medio en el que están, y mediante expresión genética, van cambiando sus características. Entonces, tales pingüinos de un ancestro en común, no sé cómo sería, por ejemplo, discúlpame, pero se va acá a decir, ¿cómo es? Se va acá a las zonas cálidas y adapta su metabolismo para zonas cálidas, su alimentación para zonas cálidas, pero a través de varias generaciones. Pero de acuerdo a la zona en la que está. Y eso esa adaptabilidad se les traspasa para sobrevivir y lo va transmitiendo de a poco. Ojo, eso era la diferencia con Lamarck, que Lamarck decía, de la nada, el organismo coge y dice, voy a cambiarme, ya de que comía carne, ahora voy a pescado, ahora voy a comer frutos, por ejemplo, o crustáceos, o cambia su dieta de la nada y eso de los hijos de una ya nacen con eso. No. Entonces Darwin hizo esa diferencia. Lamarck dice que cualquier cosa que adquiría, el otro lo heredaba, por esa herencia de los caracteres adquiridos. Cuando los organismos no heredan caracteres adquiridos, sino heredan caracteres genéticos, es la herencia. Entonces Darwin decía, del ancestro común se fueron varias poblaciones. A eso hace referencia el primer postulado, la variabilidad. Que de una misma especie hay muchos tipos de genotipos, de fenotipos, según el medio o las condiciones en las que estés. Eso es el término de variabilidad. Gracias a esa variabilidad sucede el siguiente postulado, la adaptación. Cada organismo se va a adaptar al medio en el que vive gracias a esa variabilidad
que provino de la distribución de especies de ese ancestro en común. Y de acuerdo a esa forma, si es que se adaptaron o no se adaptaron, si es que sobrevivieron o no sobrevivieron, tuvieron la durabilidad correcta y si no murieron, si es que pudieron adaptarse y si es que no murieron, sucede el tercer postulado de selección natural. Los organismos que mejor se adaptan, que mejor logran sobrevivir en un medio, los que son más fuertes, son los que quedan dominando en ese lugar. Y el resto muere, 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 muere. Así se relacionan los tres postulados. Pero sí, sí sería lo de los pingüinos de... Si son los pingüinos, sí, porque son de zona cálida, los pingüinos de Galápagos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay de que para eso estamos. Ok. Tienen 3 minutos de descanso. Y una vez les voy a enviar una vez el PDF de las teorías de la vida. En 9 y 6 vuelve. De una vez, ¿no?
Seguimos, chicos. Dice, sobre el origen de la Tierra se han planteado diferentes teorías. Las siguientes son afirmaciones corresponden a la teoría de la acreción. Bueno, esto es teoría, esto es el origen de la Tierra, no el origen de la vida. Ustedes tienen que saber origen de la vida y origen de la evolución de las especies. Sepan esto como información general, más no porque necesiten. No se aprendan eso, sino como que conozcan que existe esta teoría del origen de la Tierra. Nosotros estamos viendo el origen de la vida y la evolución de las especies. En 1944 Otto Smith fue el que dijo que propuso que que todas las galaxias, todas las estrellas se formaron a partir de una nebulosa. Eso hace referencia a la teoría de la acreción. Pero es el origen de la Tierra, no se relaciona con el origen de la vida. Pero es cierto eso, que Otto Smith en 1944 dijo que a partir de una nebulosa se formó la Tierra y todos los planetas se forman a partir de eso. Eso sí vamos a lo que nos interesa. A lo largo de la evolución de los elefantes se han presentado cambios morfológicos como la disminución de la cantidad de pelaje, el aumento progresivo del tamaño de su cuerpo y junto con este cambio el desarrollo de patas más largas y fuertes para sostener el peso. El crecimiento de la cabeza estuvo acompañado por el acortamiento del cuello, la trompa se fue alargando y las mandíbulas se cortaron, lo que dio lugar a las modificaciones de los dientes. Esto se produjo por las características del medio en el que habitan, por ejemplo, la temperatura ambiental y la disponibilidad de alimento. Vamos a resaltar las partes fundamentales de esto. Disminución de la cantidad de pelaje, aumento progresivo del tamaño de su cuerpo, desarrollo de patas más largas y fuertes para sostener el peso, crecimiento de la cabeza, acortamiento del cuello, trompa se fue alargando y las mandíbulas se acortaron. Modificaciones de los dientes, y por eso esto se produjo por las características del medio en el que habitaban, por la temperatura ambiental y la disponibilidad de alimento. Ojo, ahí están las características fundamentales. Ya sabemos lo que les pasó. Menos pelaje, más grande el cuerpo, patas más grandes, más largas, más fuertes. Creció la cabeza, se acortó el cuello, trompa larga, mandíbula chica, dientes se modificaron, y eso debido al medio en el que habitaba. Ahora nos pide que seleccionemos las características de la evolución de esta especie que sustentan el lamarquismo. Nosotros siempre debemos acordarnos solo de los 3 postulados de Lamarck, nada más, porque el resto de cosas es unas características que nos está dando. ¿Ya? Obviamente al final se hace referencia a que esas características se produjeron debido al medio en el que habitaban. ¿Ya? Entonces, sabemos ya la diferencia, quién fue el que produjo que las características vienen para adaptarse al medio. Así que Lamarck, tenemos que recordar bien los 3 postulados de Lamarck. Eso es lo fundamental. Si recordamos esos 3 postulados, podemos resolver cualquier cosa. Los cambios de la cantidad de pelaje de los elefantes ocurrieron por esfuerzos intencionales y dirigidos a adaptarse a los cambios de la temperatura ambiental. Intencionales y dirigidos. Pregunto. Lamarquismo ¿cuáles son los 3 postulados de Lamarck? Herencia de caracteres adquiridos, uso y desuso de órganos y modificación a voluntad de los caracteres de las características del organismo. Sabiendo que esos son los 3 postulados y sabiendo que en la primera afirmación dice que los cambios se produjeron por esfuerzos intencionales y dirigidos a adaptarse a los cambios de temperatura ambiental, ¿será esto uno de los postulados o una de las ideas que sustenten el lamarquismo? Sí. Porque dice que es intencional y dirigido. Entonces, a voluntad está haciendo a lo que él quiere hacer. Siguiente.
Los elefantes que eran más pequeños no se adaptaron a la presencia de predadores, por eso dejaron menos descendientes. No nos está hablando absolutamente nada de los tres postulados. Los elefantes inicialmente presentaban variabilidad, ya que los individuos pequeños con trompas cortas y otros grandes con trompas largas. No, variabilidad. Recuerden siempre, ¿quién dijo que había? Darwin. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida del elefante, como el alargamiento de la trompa y el acortamiento del cuello, fueron transferidos a su descendencia. ¿Será ese? Caracteres adquiridos fueron transferidos a su descendencia. Los tres postulados de Lamarck, ¿cuál era? Uso y desuso, modificación a voluntad de los caracteres del organismo y herencia de los caracteres adquiridos. Por lo tanto, la número 4, ¿será o no será parte que sustenten el lamarquismo? Sí, profe. Por favor, solo tienen que... La clave está en los 6 postulados, o sea, en los 3 postulados de cada uno. En los 3 postulados. El 2 hace referencia a la adaptabilidad que dijo Darwin. Los que se adaptaron sobrevivieron y los que adaptaron y los que no se adaptaron no sobrevivieron. La variabilidad también lo dijo Darwin. ¿Sí? Pero la modificación a voluntad y la herencia de caracteres adquiridos fueron de Lamarck. Ya les mandé al grupo, Abigail, no te preocupes. Ahí está en un PDF, les mandé, ahí está escrito los 6 postulados, los 3 postulados de Lamarck y los 3 postulados de Darwin. Pero para que no olvidarnos jamás, de Lamarck son modificación a voluntad de los caracteres, uso y desuso de órganos que pueden potenciar un órgano o generar atrofia, y herencia de los caracteres adquiridos. Y en Darwin, variabilidad, adaptabilidad, selección natural, y aparte de eso, él fue el que mencionó el ancestro en común. Preguntas, por favor. Preguntas, inquietudes. ¿Se entendió bien la diferencia entre Lamarck y Darwin? Voy a más adelante más ejercicios. Pero ninguna pregunta, ninguna inquietud. Siguiente. Identifique la teoría a la que hace referencia el texto. Un postulado del origen de la vida ratificaba que un organismo vivo se origina de materia no viviente. Es decir, que algunas porciones de materia contienen un principio activo y que gracias a él ciertas condiciones adecuadas en el medio podrían reproducir un ser viviente. Primerito, vamos a ver las partes importantes. Que un organismo vivo se origina de materia no viviente. Materia no viviente. Ojo. Unas porciones de materia contienen un principio activo. Y gracias a él ciertas condiciones adecuadas en el medio, podían producir un ser viviente. Entonces vamos de uno en uno. Recordemos, panspermia, espacio exterior. No. Desde ahí lo vamos. Decimos no. La fijista, eso era evolución de las especies, ni siquiera es origen de las especies. Así que también se fueron. Nos queda biogénesis y abiogénesis. Entonces recordamos, ¿quién fue? Recordamos que el representante de los más conocidos de la teoría de la abiogénesis era Needham. Y que esa teoría también era llamada de generación espontánea. Y en esa teoría decía que se produce la vida a partir de materia viva o muerta, pero que se produce de la nada. Que solo tiene que estar ahí la materia para funcionar. Y entonces recordamos quién fue el creador de la teoría de la biogénesis. Pasteur. ¿Y qué decía la teoría de la biogénesis que nos dijo Pasteur?
que la vida solo se origina a partir de la vida. Necesitas un ser vivo para que origine a otro ser vivo. Por eso hice el experimento con caldo de carne, porque explicaba que los microorganismos son los que generaban vida. También recordamos que la abiogénesis fue el experimento de Francisco Redi, que demostró que solo cuando la carne estaba al aire libre, generaba las larvas de mosca, pero si no, no generaba. Y fue el primero en refutar esa teoría de la generación espontánea, o abiogénesis. Entonces, recordando ya todo eso, vemos que dicen que los organismos vivos se originan de materia no viviente, porque dice que algunas porciones de materia contienen un principio activo y que gracias a él ciertas condiciones adecuadas en el medio podían producir un ser viviente. Sabiendo lo que dice cada una de las 4 teorías, 3 teorías del origen de la vida, una de la evolución de la vida, ¿cuál será la respuesta? Biogénesis. Abiogénesis. No se pueden olvidar eso, por favor. Niethammer, de los más conocidos defensores de esa teoría, por eso hacía referencia que podía un pedazo de carne y que de ahí de la nada sabía la vida. Salían las larvas de mosca. Y fue Redi el que dijo, no, solo cuando yo dejo según el experimento que vimos, que dejaba los 3 frascos abiertos, un frasco abierto, luego el otro le puso una gasa y el otro lo tapó con un corcho. Solo en el que estaba abierto el frasco fue y se originaron las larvas de mosca. ¿Sí? Y una vez que entonces él fue el que dijo, solo ahí va a formarse, porque luego hizo el experimento de la gasa y no salía. Luego salía el experimento del corcho, tampoco salía. Entonces él fue el primero en debatir, en destruir, bueno, en refutar esa teoría. Por favor, no se olviden. La evolución del puma estuvo sujeta a varios procesos En una investigación se identificó que en ciertos periodos de tiempo, la pantera tuvo muchas modificaciones que le permitieron adaptarse al ecosistema de esa época. En otros periodos, el ambiente presionó de tal manera que muchos individuos no lograron sobrevivir. Y en algunas etapas, la proporción del fenotipo de los pumas fue variando sin presiones ambientales. Relaciona el proceso de evolución con la imagen de los cambios de la población de la pantera. Tenemos 2 opciones, grandotas. Esto acá, vamos a hacerlo mucho más grande. Ahí está, ahí sí podemos ver. Listo, tenemos 2 opciones. La selección natural, y aquí aparece un nuevo término. La deriva genética. Si hablamos de selección natural, ya conocemos que son los organismos que principalmente adaptaron de mejor manera un medio, que fueron los que tuvieron la capacidad de poder sobrevivir a un medio determinado. Ya sabemos que vienen de los postulados de Darwin, ya sabemos que vienen a partir de los conceptos de variabilidad y adaptabilidad. Pero nos aparece un nuevo término, que es la deriva genética. Esto de deriva genética hace referencia o fue expresado como sustento para por el neodarwinismo, para poder explicar los primeros enunciados, que es la adaptabilidad y la variabilidad, y por eso se produce la selección natural. Deriva genética hace referencia que cuando se están fluctuando, existe un intercambio tan grande de genes, cuando se cruza una especie, ya sabemos por qué existe un intercambio tan grande de genes, que son por el proceso de meiosis, ¿ya? Como existe tan grande ese proceso así mezclado, esto así, 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 así,
donde varios organismos se mezclan de esta manera y otros organismos se mezclan de esta otra manera, aparecen rasgos nuevos, rasgos que no aparecían. Eso se refiere con deriva genética, que cuando existe una fluctuación de varios genes, en una de esas generaciones que se van a formar, aparece un rasgo que en los predecesores no existía. ¿Ya? Entonces, debido a esto, conocemos que cuando existen ciertos tipos de antecesores con determinadas características, en un determinado porcentaje, van a aparecer que sus predecesores pueden cambiar el porcentaje con el que estaba. Eso hace referencia a deriva genética, ¿ya? O que a su vez los antecesores no tenían el mismo fenotipo, la misma apariencia, pero que en su descendencia ya aparece un fenotipo nuevo. Para comprenderlo mejor, suponiendo, digamos, que ustedes tienen, bueno, yo, en el caso de mis padres, un ejemplo nomás. Mis papás, digamos que son rubios, muy rubios. ¿Ya? Toda mi familia anterior es rubia. Pero de la nada salen sus hijos, o sea, mis hermanos y yo, todos con el cabello negro. O bueno, uno con cabello negro y el otro los otros con... uno con cabello rubio y el otro con cabello castaño, y los otros dos con cabello negro. Eso se referencia a deriva genética. ¿Ya? Que de la fluctuación que hubo de tantos genes, aparecieron expresiones nuevas de genes. No es nada del otro mundo, es algo que ustedes ya conocen. ¿Con qué? ¿En qué se basa la deriva genética? Que todas las personas, todos, tenemos tanto alelos recesivos como alelos dominantes. Tomando el ejemplo de lo que dije, de mi ejemplo de mi familia. Puede que solo un ejemplo, puede que mis papás, para términos de ese ejemplo, digamos, tuvieron un alelo, solo en ese caso, digamos que el alelo era rubio dominante, no el rubio no es dominante, es recesivo, ustedes ya saben eso, pero digamos que solo para el ejemplo, el rubio dominante. Y toda mi familia tiene rubio dominante. Pero mi papá y mi mamá tenían alelos recesivos de color negro. Entonces, de la nada, le tocó a mí y a mi otro hermano, le tocó los dos alelos recesivos. En eso se basa la deriva genética. No es que van a mutar, no es que de la nada voy a mutar a esta cosa de acá. No pasa eso. Sino que de la tantos transferencia de genes y mezcla de genes que hay en meiosis, que hay cuando se juntan con parejas, llegan y se encuentran con alelos que son del mismo tipo y se expresan fenotipos que no se expresaban hace mucho tiempo, pero que siguen existiendo en la línea genética. Por ejemplo, hablando en el caso directamente del ejercicio, aquí vemos uno de esos pumas que es de cierto color, otro puma que es un color blanco, hace referencia aquí, pero de la nada en su progenie aparece un puma de color negro. ¿Ya? Entonces, ese puma, aquí están expresando que los pumas tenían dominantes todos los genes para blanco y los dominantes los genes para café, pero tenía un recesivo negro. Y a nada le tocó a este puma los dos recesivos negros. Eso se llama deriva genética. Ese proceso de entrecruzamiento, de expresión de fenotipos que a lo mejor parecían olvidados dentro de una misma línea germinal, pero que siguen codificados en el genotipo, y que en un punto, debido a todos los cruces, a todo el entrecruzamiento, a todas las meiosis que se producen, llega y le topa. Obviamente ya sabemos o en el otro caso, que hay un fenotipo predominante, es decir, todos sean de un mismo fenotipo, y de la nada cambia, y la siguiente generación se invierten los porcentajes, y aparecen otros nuevos.
cualquiera de las dos. Esas son las partes que habla de deriva genética. Ahora vamos a relacionar esto, ya saben la parte teórica, vamos a relacionar con la parte, con lo que nos dice el ejercicio. Vamos ahí. La evolución del puma estuvo sujeta a varios procesos. En una investigación se identificó que en ciertos periodos de tiempo, la pantera tuvo muchas modificaciones que le permitieron adaptarse al ecosistema de esa época. En otros periodos, el ambiente presionó de tal manera que muchos individuos no lograron sobrevivir y en algunas etapas la proporción del fenotipo de los pumas fue variando sin presiones ambientales. Ojo. En otros periodos, el ambiente presionó de tal manera que muchos individuos no lograron sobrevivir. Y en algunas etapas, la proporción del fenotipo de los pumas fue variando sin presiones ambientales. Es muy importante entender el ejercicio. En una investigación se identificó ciertos periodos de tal cosa. Primero, permitieron adaptarse al ecosistema de esa época. Entonces recordemos que estamos hablando ya de un postulado que estaba diciendo Darwin. ¿Ya? Por eso dice que el ambiente presionó de tal manera que muchos individuos no lograron sobrevivir. Entonces recordamos que Darwin decía eso, que solo los individuos que lograban sobrevivir de la mejor manera, podían, o sea, los que se adaptaban de mejor manera podían sobrevivir y dejar una progenie. El resto moría. Eso es lo que decía Darwin, eso fue lo que dijimos. ¿Ya? Y que a partir de eso, que los pumas no estaban sobreviviendo, no morían, no podían sobrevivir los determinados, esos que no sobrevivían iban muriendo y por lo tanto no dejaban progenie. Por eso dice que la proporción del fenotipo de los pumas fue variando sin presiones ambientales. Es decir, ya no era necesario que el ambiente les genere condiciones para que no sobrevivan, sino como que los ancestros, los que no lograron adaptarse, obviamente la progenie iba a ser muy disminuida y al final iban a ser menos. Entendiendo eso, recordamos. Selección natural. Recuerden eso, que habían ciertos pumas en un determinado tiempo que predominaban. Pero como ciertos pumas no lograban adaptarse, o sea que se morían, al final los que sobrevivieron más fueron los que sí lograron hacerlo. Y por eso es que el fenotipo cambió. De lo que antes había más pumas negros y pocos de color pardo, terminaron habiendo menos de color negro y más de color pardo. Ojo. Ustedes ya conocen que esto es deriva genética, netamente. Apareció un nuevo carácter que seguía, no es que haya sido nuevo genéticamente, sino que estaba dormido, pero apareció. Eso es deriva genética. Y en cambio esto sería selección natural. ¿Por qué? Por justamente lo que nos dijo el enunciado. ¿Sí? Porque muchos no se lograron adaptar y murieron. Por eso es que la progenie tiene invertido el carácter, tal como decía el enunciado. Entonces es importante que se aprendan a diferenciar la parte de selección natural. Los organismos más fuertes sobreviven, los que logran adaptarse son los que logran dejar progenie, logran conquistar o logran dominar un ecosistema después. Deriva genética es la aparición de nuevos fenotipos que no es que no hayan existido, sino que sí existían, solo que estaban dormidos genéticamente. ¿Ya? Son fenotipos o apariencias que no se presentaban con mucha frecuencia. Ojo, la deriva genética puede generar ambos eventos, donde se puede incluso variar los fenotipos. Pero hay que también diferenciar y relacionar con el texto.
Y es por eso que esta primera es de selección natural y la segunda es de deriva genética. Hay una desventaja que puede presentar la deriva genética. Que yo les pongo, por ejemplo, si yo tengo, no sé qué genes tenga yo, no me he hecho, no se puede diferenciar eso ahorita, nunca me he hecho un examen genético, pero si yo tengo genes para color negro, pero por ahí tengo un rubio, ¿ya? Y la madre, si yo tengo hijos alguna vez y la madre de mis hijos tiene café, que también es medio dominante, bueno, rojo es dominante, de hecho, cabello rojo, que es dominante, y por ahí tiene un negro, un gen de color negro, dominante, que puede que haya hecho una codominancia. Tengo solo 2 hijos. Solo. Y tengo 2 homocigotos de color negro. Y un homocigoto con color castaño claro. Un heterocigoto con color castaño claro. ¿Qué pasó? Mi herencia de color rubio se murió. Porque por lo menos ahí ya no existe la herencia de color rubio. Más allá, obviamente eso no vemos nosotros, ¿no? Hablamos genéticamente. Pero ahí en este punto se murió. Y es el peligro que tiene la deriva genética, porque esto puede que sí se presente, o sea, puede que a la larga de la nada, digamos, hablando en este caso, la herencia de ellos, que aparentemente son castaños, puede que uno de los hijos, sería uno de mis nietos, herede color rojo, porque se casó con otra persona que era rubia. Y herede color rojo. Puede que ahí se presente, hablando de deriva genética. ¿Ya? Pero que ya se inviertan los fenotipos, si por ejemplo todos se casan con color negro, ya no va a aparecer. Entonces la opción de que se inviertan fenotipos ya no aparece si es que en la herencia, en los alelos, no se mezclan con alelos parecidos. Y ese es el único caso donde la deriva genética no va a poder presentar o invertir un fenotipo. Pero de que podría presentar otros gen dormidos, mientras todos tengan el gen dormido, sí podría. Pero si es que ya se fue perdiendo la herencia, ya es muy improbable que en algún punto puedan invertir las proporciones de fenotipos. Pero de que sí podrían, sí se podría. Ojo, por favor, siempre tengan claro lo que es selección natural. El que es más apto, el que es más capaz, se adapta al medio. Y el que es menos capaz, muere. No deja progenie por esa razón. ¿Me hice entender, chicos, o no? Creo que no me hice entender. No. Sí. No. Ok. Deriva genética hace referencia a que en determinada población, determinados padres, determinada progenie que tiene características ya establecidas, un fenotipo ya establecido, de la nada presente caracteres nuevos. Aquí había un puma pardo y un puma blanco, pero de la nada presentó un puma negro. ¿Por qué? Por la razón que ustedes ya conocen, que existen alelos recesivos que se siguen heredando, y que si en una de esas se heredan 2 alelos recesivos iguales, puede presentar la herencia recesiva. En eso se basa la deriva genética. ¿Sí? Pero esto se debe debido a muchos entrecruzamientos, que aquí hubo 2 pumas que también se generaron, 2 pumas de acá también, y esos pumas tuvieron muchísimas meiosis muchísimos gametos con meiosis, hicieron meiosis antes de poder generar estos productos. Y obviamente sabemos que estos son producto de tal cosa, y todos son una herencia mucho, muy grande. Y es por eso que alelos que estaban dormidos hacen que se presente de la nada un fenotipo nuevo.
les ponía el ejemplo. Papá rubio, mamá rubia, y de la nada sale un hijo de color, perdón, al revés sería. Papá cabello negro, mamá cabello negro, y de la nada sale un hijo color rubio, cabello rubio. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió? Por la deriva genética, porque los alelos que estaban recesivos, dormidos por así decir, se coincidieron y fueron dos alelos recesivos de padre y madre los que se chocaron. Y generó ese fenotipo. Esta deriva genética, esta deriva genética también puede a veces invertir fenotipos, proporciones de fenotipos. Porque va a llegar a un punto, igual con el mismo ejemplo, digamos que todos los hijos, todos los alelos, ya por, que así fue, ¿no? Ya por suerte, digamos, de las probabilidades que tenían, todos los hijos, puede que tengan 10 hijos y esa misma pareja, todos son rubios. Obviamente estamos hablando ya en un caso, pero exactamente es el mismo, ¿no? Entonces cambia totalmente el fenotipo. De una pareja que tenía NR, así, color negro los dos, el cabello, llegan a tener 3 hijos y todos son rubios. Pero ya fue porque sus alelos, los gametos que generaron esos 3 hijos, tuvieron esta herencia. Entonces se invirtió el fenotipo. Se invirtió la proporción de que aquí digamos que padre o madre vino de una herencia de 8 hermanos de color negro, igual acá la madre de 2 hermanos de color negro, color cabello negro y uno de color rubio. Y llegan después a tener 3 hijos de color rubio. Entonces se invierte completamente el fenotipo. Se puede producir también ese fenómeno, la deriva genética. Pero es lo que yo decía. ¿Qué pasa? Hay un peligro con la deriva genética donde llega un punto donde la herencia se va a cortar y depende eso también de la herencia del otro progenitor. Entonces, si un progenitor tiene cierta herencia y el otro progenitor tiene cierta herencia y en los productos no se heredó el alelo, que en este caso era el rubio que decíamos, un alelo que es el que no se expresó, el que no se heredó, pues la herencia del color rubio se acabó, como ves aquí. Los hijos ya no tienen y por lo tanto ellos ya no pueden expresar tampoco ni heredarlo, ni intentar heredarlo. Y eso era lo que me refería a cuando existe cierto punto de entrecruzamiento genético en el cual este fenómeno de deriva genética pierde la posibilidad completa de que presente otro fenotipo u otro carácter o invierta los fenotipos. A eso me refería con deriva genética. Selección natural ustedes ya conocen. Ahora, ustedes ya saben justo lo que decía aquí el ejercicio. Que decía que unos pumas no lograron adaptarse. Por lo tanto, su progenie fue muerta, se fue muriendo. Porque como habían menos pumas de tal color, porque no se lograron adaptar y fueron muriendo, por lo tanto los hijos que dejaban eran pocos. Y si en un principio teníamos muchos pumas de color negro, ¿ya? Y antes y solo pocos de color pardo, después, como estos no se lograron adaptar, fueron muriendo, se invirtió, y tal como lo dice el ejercicio, se invirtió la proporción del fenotipo. Ni siquiera fue necesario que el ambiente lo produzca de cierta manera, o lo influya de cierta manera, porque como ya no habían muchos, tampoco las futuras generaciones iban a ver muchos pumas negros. Y por eso es que antes de lo que había muchos pumas de color negro y pocos de color pardo, al final llegan a haber más de color pardo porque estos sí se lograron adaptar y estos no. A eso habla, por eso decimos que esto es selección natural. Y acá ya llega una proporción invertida. Menos pumas de color negro, más pumas de color pardo. ¿Me hice entender mejor, Vanessa?
Vanessa. 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 No se entendió. Vanessa. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? No hay de qué, para eso estamos. Entonces llévense la idea clara de qué se refiere deriva genética y qué se refiere selección natural. Siempre relacionen con el caso que les diga el texto. Por lo general, los ejercicios que asoman de esto, que ya no, o sea, depende mucho de qué tomen y qué no tomen, porque hay muchísimos temas que dejan afuera. Ustedes saben que de estas partes solo son una pregunta, genético 2, y más se centran en los cuadros de Punnett y en el otro. Por lo general, deriva genética solo hacen referencia a la aparición de nuevos caracteres. Ninguno le toma en cuenta la inversión de fenotipos. ¿Qué es otra de las posibilidades de la biogenética? Solo hacen referencia a que aparece un carácter nuevo y listo. Pero que obviamente sabemos nosotros que no es nuevo, sino que estaba dormido. Venía en forma recesiva. Porque si no tuviera la parte genética, imposible que lo pueda heredar. Con base en el texto y según el darwinismo, seleccione las afirmaciones correctas. Debido al desarrollo industrial en una zona prístina, una población de ratones es desplazada de un área geográfica rocosa con presencia de una gran población de gavilanes a un área. Estos ratones presentan dos colores de pelaje, café oscuro y café claro, además de diferentes tamaños de orejas y colas. Características que les permitía sobrevivir en el entorno que nacieron. ¿Ya? Entonces, nos dice que según el darwinismo tenemos que averiguar esto. 3 postulados de Darwin: adaptabilidad, variabilidad y selección natural. Todo lo que se refiere a esas 3 cosas son la respuesta. ¿Ok? Dice que debido al desarrollo industrial en una zona prístina, o sea que era pura, que estaba sin alterarse, sin ningún tipo de alteración, tal como fue al principio, tal como se formó. Una población de ratones es desplazada a un área geográfica rocosa, con presencia de gran población de gavilanes. Entonces, el problema es que los gavilanes le van a comer a los ratones. Estos ratones presentan 2 colores de pelaje, café oscuro y café claro. Diferentes tamaños de orejas y colas. Dice que eso les permitía sobrevivir en el entorno que nacieron. Es decir, donde empezó el desarrollo industrial. Ahí eso les permitía sobrevivir. Aquí es donde tienen que empezar a adaptarse. 1. El color de pelo de los ratones de café claro se oscurece a lo largo de su vida para camuflarse en el medio. Se está camuflando en el medio. Intenta cambiar y poder camuflarse, adaptarse a su medio. Vamos a leer los 4 primeros para que les sea más fácil. El color de pelo es una característica heredable, por lo que aumentan los ratones con pelaje de color café. Característica heredable. La selección natural favorece todos los rasgos del individuo, ya que estos son útiles en cualquier entorno. Voy a hacer como una liñita acá. Ojo. La selección natural favorece rasgos que sean intrínsecamente beneficiosos en función del ambiente actual. Listo. Primero, el color de pelo de los ratones café claro se oscurece a lo largo de su vida para camuflarse en el medio. Viene la pregunta.
un ratón que nació con determinado color de cabello, ¿cómo es? Determinado color de pelaje. Puede después cambiar su color de cabello, su color de pelo. Ejemplo, y eso aplica para todos, para que sea más entendible. Si yo soy color de cabello negro y quiero cambiarme a color de cabello rubio, naturalmente, ¿podré hacerlo? Yo, en el ejemplo mío, ¿yo podré hacerlo? No. No, yo no No. puedo hacerlo. Exacto, yo no puedo realizar eso. Está fuera de mi capacidad el poder hacerlo. Ahora, dejemos con esa premisa ahí. Pero en caso de los ratones, dice que ellos necesitan cambiar de cabello a lo largo de su vida para camuflarse en el medio. Es decir, quieren adaptarse a su medio. Pero ya definimos que un color de café claro, o sea, un color determinado, no es posible cambiar de la noche a la mañana. Un individuo que nació con cierto tipo, imagínense, porque nunca se especifica nada de que sea un ratón viejo o ratón joven. Digamos que es un ratón de edad media, que salió corriendo del lugar donde vivía y que estuvo ya, porque aquí lo dice, estuvo adaptado ya para sobrevivir en su entorno. Ese ratón ya no es que tenga también las mismas capacidades para la misma cantidad de células pluripotenciales, al igual que sucede en el hombre, ya va degenerando con el tiempo. Ya se adaptó perfectamente a ese medio, al medio en el que estaba, donde vivía. Y de la nada tuvo que irse para allá. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Será que al igual que en el ejemplo de los humanos, los ratones con color de pelo café claro pueden oscurecer su pelo naturalmente a lo largo de su vida? Ahí viene la pregunta. Sabiendo ya que en el humano es imposible, y se supone que si esto es una teoría, tiene que aplicarse a todas las especies. ¿Será posible eso, que se cambie? No. No. No puede cambiar ese mismo ratón, por lo menos, a lo largo de su propia existencia, no puede cambiar el color de su pelo de la nada. No existe esa cualidad de camuflaje como tienen otras especies, como los camaleones o los pulpos. No puede hacer eso un ratón. Por más que aquí nos quiera decir que es para camuflarse en su medio. Sí, perfecto, para camuflarse en su medio necesita, pero a voluntad. Yo voy a decir, cambio mi pelo negro por cabello rubio. O en el caso del ratón, cambio mi cabello café claro por café negro, a pesar de que en el medio lo necesita. Pero ya no puede un organismo cambiar de la noche a la mañana. Es decir, voy a coger y voy a cambiar mi color de cabello. No, no puede. Entonces aquí viene una trampa. Que nosotros decimos, se estamos camuflando en el medio, perfecto, se va a adaptar, está adaptándose a su medio, y por eso, por lo tanto, sí, esto sí es darwinismo, se está adaptando. Pero también recordemos lo que dijo Darwin. No es que de la noche a la mañana sucede el cambio viene por generaciones, que poco a poco tratan de adaptarse a su medio, y cambian todo su genoma, tienen que cambiar, y es lo que se complementa con el neodarwinismo, que decía, debido a variaciones genéticas, a polimorfismos, a variabilidad genética, es que sucede esto. Pero el mismo ratón que ya nació con un gen para color negro, para color café claro, de la nada, va a coger y cambiarse para color café oscuro.
No puede hacer eso. Porque Darwin no dijo eso. Darwin no dijo que del mismo organismo puede coger y generar, esto voy a hacer. No dijo eso Darwin. No lo dijo. Por eso es que ese organismo que ya nació con este genotipo no puede adaptarse y tendrá que lastimosamente morir, porque no se puede adaptar. Ya estuvo adaptado para otro medio y fue producto de adaptación y variabilidad para otro medio. La 2. El color de pelo es una característica heredable. Aquí puede venir una confusión, porque decimos, Lamarck dijo que era Lamarck dijo que se heredaban los caracteres. Pero ojo, recordemos que Lamarck dijo que se heredan los caracteres adquiridos. Todos los caracteres adquiridos. Es decir, que si ratón pierde una pata, el hijo nacerá con perdiendo pata. A eso se referencia el carácter adquirido. Todo lo que a nosotros nos pase después de que nacemos son caracteres adquiridos. ¿Ya? Ejemplo. Yo me hago vegano, digamos. Y si me hago vegano, dentro de mi genoma, de mis enterocitos, tengo menos capacidad para producir peptidases. ¿Sí? No produzco menos cantidad de enzimas para metabolizar proteínas que vienen en la carne. Entonces, porque yo soy vegano y tengo menos capacidad de producir esas enzimas, según lo que dijo Lamarck, mi hijo también va a heredar eso. O sea, que mi hijo no puede comer proteínas. Y eso no pasa. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque obviamente eso viene como un dato aparte, ¿no? Complementario. Porque todo lo que es herencia viene codificado en células sexuales. Y las células sexuales son de las primeritas que se apartan del resto de células. Se van a un ladito. Hay un grupito especial de células sexuales que agarran, se formaron, no sé, determinado número de células, y un grupo de esos se van y se diferencian a células sexuales. Desde ahí mismo. Nosotros no es que producimos, a cada rato estamos produciendo espermatozoides, podemos generar espermatozoides nuevos, o pueden generar ovocitos nuevos. No, son los mismos que ya estuvieron en etapa embrionaria. Y por lo tanto, tienen la herencia ya adquirida tienen la herencia ya desde ese punto tan joven. Por esa razón, y obviamente por todo lo que vimos, o sea, los caracteres adquiridos de un individuo no se van a heredar. Si yo, por ejemplo, pues agarro un tic nervioso, decir que hago, no sé, con el pie muevo mucho, mi hijo de ley va a nacer, no así, no. Porque ya sabemos actualmente que la herencia está mucho antes separada. A nivel embrionario, ahí se separan células específicas que van a ser células sexuales y ahí está codificada la herencia. Lo que nos pase después a nosotros a nivel somático no afecta en nada a nuestra herencia. Obviamente, a menos que sea herencia o enfermedad genética, que obviamente sí viene en la genética misma, pero si es de herencia somática adquirida, no se va a heredar. Pero, ¿qué es lo que dice este enunciado? El color de pelo es una característica heredable. Jamás dijo que es una característica adquirida, y nosotros conocemos que el color de pelo no lo adquirimos nosotros con nuestro medio. O nosotros escogemos decir, voy a hacer color rojo. Mi cabello quiero que sea color rojo. Tap, clic, seleccionado. No. El color de pelo es genético y es heredable. Obvio que es heredable. Entonces aquí podemos confundir, decir, esto viene de Lamarck. No, pero Lamarck dijo caracteres adquiridos. Recordemos bien el enunciado. Herencia de caracteres adquiridos. ¿Ya? Y vemos el resto del enunciado. Por lo que aumentan los ratones con pelaje color café oscuro. Si relacionamos con el enunciado anterior que dice que el pelo se oscurece para camuflarse en el medio. Por lo tanto, si existen el pelaje preferido, va a ser el que sea el color más oscuro. Haciendo incluso referencia a que decía que existen dos caracteres, el café oscuro y el café claro. Entonces, para sobrevivir en el medio, van a necesitar un pelaje color café oscuro que sea predominante. Tal como decíamos acá, que a lo mejor existían ciertos números de pumas de cierto color, pero luego como estos no lograron adaptarse y murieron,
empezaron a predominar los otros, ¿verdad? Exactamente, hace referencia a lo mismo. Aumentan los ratones con color café oscuro porque los de café claro no logran adaptarse. Ahora viene la pregunta. Sabiendo esto y ya analizando, ¿esto será un postulado de lo que dijo Darwin? Sí, porque los que los que tuvieron ese carácter, los que tuvieron esa herencia y pudieron adaptarse gracias a esa variabilidad, sobrevivieron. Lo que decía Darwin, que en ciertas se distribuye de un ancestro común varias poblaciones, y de esas poblaciones muchas varían su genética, varían sus capacidades para adaptarse. Y los que mejor se adaptaron, viven, y los que no se adaptan, mueren. En este caso, como estos fueron de manera artificial, que fueron obligados a salir, se adaptaron los que sí pudieron, se adaptaron los que mejor pudieron, a los que tenían ese carácter ya preferible para esa adaptación, para poder sobrevivir en ese medio, sobrevivieron, y los otros empezaron a morir. A eso hace referencia la selección natural de Darwin. El que tiene la mejor capacidad, el mejor rasgo, sobrevive, y el que no, muere. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?